Este día les voy a decir de alguno de los antagonistas o de alguno de los personajes malos que a mí me han gustado o que yo he apoyado muchísimo. Cuéntame en los comentarios a cuál de estos personajes tú has defendido. Hoy día les voy a hablar sobre Raúl en el primero de la lista. ¿Por qué voy a hablar de Raúl? Creo que es este personaje que le da un poquito de chispita, un poquito de fuego a la historia. Entonces sí, yo creo que a lo largo de la trama lo llegué a odiar en algunos momentos y en otros lo llegué a amar, incluso lo llegué a defender. Entonces sí me gusta como personaje, creo que es esta idea del personaje malo que a la vez lo hace porque no vive bien, porque su situación es difícil o lo que sea. Entonces sí, es un personaje muy malo, muy malo. Ya cuando llegas al final te das cuenta de que no era la santa paloma que vemos. Pero lo llegas a defender, llegas a empatizar muchísimo y acercarte muchísimo a su historia. Sí, yo llegué a defenderlo en algunos momentos. Decía como de, no, es que él es malo por esto. Ok, al siguiente personaje que tenemos es a Joe, de You. Ok, ¿qué puedo pensar de este personaje? Creo que Netflix se ha encargado a veces de enamorarnos de los personajes psicópatas. Creo que en algún punto llegas a empatizar con él, llegas a defenderlo, llegas a creer que tal vez en algún punto es que lo hace por amor y a lo largo de la historia llegas a empatizar y llegas a decir como, bueno, lo hace porque está enamorado. Entonces, sí, yo personalmente lo defendí en muchos momentos, decía como, no, es que pobrecito está muy enamorado y así. Pero si es un personaje malo, no tiene piedad de nadie, no le importa a nadie. Entonces, sí, creo que Netflix logró acercarnos a ese personaje y empatizar muchísimo con él. Al siguiente personaje que tenemos es el personaje de Polo, de Élite. ¿Por qué incluí este personaje en esta lista? Creo que tal vez, si es que bien no tuvimos tanta compasión de él en las primeras 2 temporadas, entonces las situaciones y cosas que empiezan a pasar a lo largo de la tercera temporada te hacen un poquito, tal vez, defenderlo. Que por cierto, no es spoiler, porque ese es el tráiler de la tercera temporada. Llega este balde de agua fría en el que Polo muere y después no entiendes el por qué. Pero creo que los sucesos que empiezan a surgir en su vida te hacen tal vez entender que él no lo hizo por malo, que él no es tan malo como todos pensábamos. Incluso creo que tal como ser malo no es malo, pero es preso de sus actos. Y de repente él empieza a tener esta historia de que pierde a sus amigos, pierde a su novia, pierde a todos los que eran más cercanos a él y de repente no tiene nada. Entonces, cuando ya sabes sobre la muerte de él, empiezas a sufrir muchísimo durante toda la temporada mientras te das cuenta que él no era tan malo como creíamos, que no es el personaje que quiso hacer daño, ¿no? El siguiente personaje es Cherry Blossom de Riverdale. ¿Por qué incluí a este personaje? Porque creo que en ciertos momentos sí es mala, sí ha tratado de hacer daño en muchas maneras a cualquiera de sus amigos, a cualquiera de sus compañeros. Entonces, sí, la ves como la mala, pero también tienes momentos en los que llega a suavizar mucho tu corazón, llega a mover algo en tu corazón. Entonces, a mí me sucedió, creo que cuando a mí me llegó a unir muchísimo más al personaje y cuando se volvió mi personaje favorito, fue el momento en el que ella hace algo por Archie, hace esta reunión o emblema a su papá. Entonces creo que en ese momento yo dije como, ella no hace todo lo que hace por ser mala. También tenemos la historia de ella, sus papás no es que han sido los mejores papás y claro, tienes esta parte de sus papás son los villanos, sus papás son los enemigos, entonces tal vez empiezas a decir como, bueno, es que ella vio esto en sus papás y entonces hace lo mismo.
sí, creo que tal vez muchos de nosotros hemos defendido esta clase de personajes. El siguiente personaje del que vamos a hablar, y yo creo que es mi personaje favorito de cualquier serie en el mundo, es el personaje de Berlín. Creo que es este personaje impulsivo, nada analítico. Entonces, lo vemos como este personaje malo, tal vez. Yo creo que en casi toda la serie lo vi como el malo. Ahora, creo que sí, todos, o por lo menos la mayoría de los que hemos visto en La Casa de Papel, llegamos a defenderlo, incluso se llegó a convertir en nuestro personaje favorito, llegó a ser el personaje mejor construido de toda la historia. Entonces todos llegamos a amarlo, todos llegamos a apreciar su historia. Entonces si lo defiendes, dices, ok, es que pobrecito tiene una enfermedad, es que pobrecito tal. Y sí, a mí me pasó, yo decía, no, es que pobre, él hace todo esto porque tiene esta enfermedad y la está sufriendo y así. Y no, razones para defenderlo no teníamos, pero llegas a empatizar y a querer muchísimo al personaje y a defenderlo como sea. Creo que tal vez incluso tienes momentos en los que te mueve el corazón. Él es un hermano muy entregado al profesor, lo defiende y lo ama y hace lo que sea por él. Entonces creo que tal vez esta es otra de las razones por las cuales se convirtió en uno de nuestros personajes favoritos. El siguiente personaje del que vamos a hablar es de Allison, de Pretty Little Liars. ¿Por qué incluí a este personaje? Creo que para incluso los que vieron The Perfectionist, tal vez en esta historia y un poquito de la mitad para adelante de Pretty Little Liars, llegamos a defenderla, llegamos a sentirnos mal de ciertas cosas que le sucede, ciertas cosas que le regresan. Entonces, sí, tal vez te llega a doler, tal vez llegas a sentirte muy, muy conmovida por muchas de las cosas que le empiezan a pasar. Sí, a mí sí me dolió. En algún punto la última temporada a mí me dolió y ni se diga The Perfectionist. Para mí fue muy, muy triste como saber que muchas de las situaciones que le estaban pasando en el presente eran consecuencia de su pasado. El siguiente personaje del que les voy a hablar es el personaje del que el mundo entero se ha encargado de hablar. Y también creo que Netflix nos ha intentado crear esta historia de el malo siendo el bueno, el malo pasando por algo triste. Entonces lo tenemos en Control Z y lo tenemos también en 13 razones por qué, lo tenemos en Élite. Entonces llega esta parte de hizo daño a muchas personas, lastimó a muchos, entonces hace algo que lleva a arruinar quizás de alguna manera su vida por completo. Entonces también creo que tiene la misma historia de Polo en la tercera temporada. Cuentan su historia, cuentan por lo que está pasando, toda la historia se empieza a dar la vuelta. Ahora quien hacen daño es a ese personaje, el afectado es ese personaje. Entonces con la historia de Bryce tenemos eso. Con la historia de Bryce tenemos todo un sufrimiento para nosotros durante toda la temporada. La última temporada que tuvimos fue la más triste, creo yo. Llegas tal vez en algún punto a empatizar con el personaje, llegas a decir, no, es que pobre él estaba pasando por muchas cosas. Pero no, eso no hace que el personaje sea bueno. Pero en el caso de Bryce, yo no creo que haya sido impulsividad y creo que, no sé, de alguna manera yo le tuve mucha rabia al personaje porque refleja lo que en la sociedad está pasando. Entonces, creo que a nosotros vivir en este siglo XXI en el que ya muchas cosas en cuanto a agresión han salido a la luz, tal vez llegas a odiar más al personaje. ¿Por qué? Porque de alguna manera tenemos esta parte de violencia hacia alguna persona. A mí me pasó en algunos momentos, no lo defendía, pero sí llegaba a sentirme mal por lo que estaba pasando en su vida. Ok, el siguiente personaje del que vamos a hablar es de Petra, de Jane the Virgin. ¿Por qué incluí a este personaje?
porque este personaje de alguna manera es el personaje malo, el personaje antagónico, pero en otro punto de la historia tenemos a este personaje bueno, a este personaje que ayuda, a este personaje que hace lo que sea por la familia. Entonces, sí, yo creo que para mí es uno de los personajes más importantes de esta historia. Yo a este personaje en el principio lo odiaba y también en muchas partes de la serie la odiaba, en otros momentos la amaba, en otros momentos me fastidiaba, en otros momentos decía como, no, es que pobre de ella pasó por esto. Entonces sí, tenemos momentos en los que ella defiende mucho a Jane, no le importa lo que otros piensen, está ahí para ella. También tenemos la historia de su relación con JR. Entonces, ajá, a mí creo que es de las historias que más me conmueve, porque la ves como la buena y la mala. Entonces en momentos es como muy apática, muy fastidiada, muchas cosas, pero en otros es muy entregada, como lo dije hace un momento, a la familia. Entonces ella sabe que su familia es ese núcleo y ella defiende como sea su familia. Creo que es uno de los personajes que a mí más me gusta y de los más importantes. Creo que la historia no hubiera sido lo mismo si Petra no estuviera dentro. Y por último, vamos a hablar del personaje de Ben, de Yo Nunca. Es un personaje que como tal no es malo, pero es cruel. O sea, creo que la manera correcta de decirlo tal vez sí es que es cruel. Entonces, vemos que tiene esta enemistad con la protagonista, tiene estos choques y estos arranques, pero un poquito llegando al final, no, llegas a empatizar muchísimo con el personaje. Llegas a en serio quererlo, llegas a decir como, pues es que sí, sus padres no están dentro de su vida y no están involucrados en nada de él y no quieren involucrarse tampoco. Entonces, ¿cómo esperas que un personaje que creció en ese círculo se interese por otros? Entonces, a lo largo de la historia de ahí llega un punto en el que él se da cuenta de que él sí puede contar con alguien, de que él sí puede estar apoyado por alguien. Llega a hacer una amistad muy bonita con Debbie y todo empieza a cambiar. Todo en él, todo en su mente, todo en su alrededor empieza a cambiar y él empieza a cambiar y él deja de ser esta figura del personaje cruel. Sí, es uno de los personajes que a mí me gustó. Si no han visto Never Have I Ever o Yo Nunca, mírenla, es muy buena serie, es muy entretenida. Va a haber review de esa serie. En algún punto, él le da esta chispita a la historia. Entonces, sí, también es otro de los personajes que a mí me parece muy importante dentro de la historia y creo que es muy agradable la manera en la que te involucra en la historia. Cuéntame cuál de estas series has visto y de cuál de estos personajes has estado enamorado o enamorada o has defendido a alguno de estos personajes. Entonces cuéntame en los comentarios si alguna vez alguno de estos personajes te ha parecido el personaje más importante de toda la historia. Y cuéntame, ¿cuál de los personajes antagonistas de alguna serie que no haya incluido en este video te parece el personaje mejor construido y el más importante de la historia? Los estaré leyendo. Si te gustó este video, me puedes ayudar con tu like, compártelo con tus amigos. Puede que alguno de ellos también tenga alguno de esos personajes que le haya gustado, que lo haya defendido o se haya enamorado, a pesar de que era un personaje malo. Sígueme en mis redes sociales y espero que tengas un hermoso, precioso día. Porque creo que refleja lo que la sociedad está pasando, lo que la sociedad